Amada iglesia, hace 8 días iniciamos nuestra serie titulada Hábitos Santos, ¿lo recuerdan? Y hablábamos del precioso hábito de congregarnos. Pues bien, hoy quiero hablar con ustedes, estudiar un precioso tema de las Escrituras, de otra práctica que nos dejó el Señor para que andemos en ella y así Cristo va a ir siendo formado en nosotros, y es el santo hábito de servir en nuestra iglesia local. Lean conmigo en pantalla por favor lo que dice Primera de Pedro capítulo 4 versículos 10 y 11. Pedro le dice a la iglesia: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Versículo 11. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio ¿de quién? De ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria ¿a quién? A Dios, por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Señor, te necesitamos para que nos guíes hoy en nuestro estudio bíblico. Habla a nuestros corazones, a nuestro espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días nuevamente. El Señor les bendiga. Por favor, como es costumbre, tómense unos minutos para saludarse entre ustedes. Muy bien, tome su lugar por favor y dígame si alguno de ustedes conoce a este par de personajes que van a aparecer en pantalla. ¿Tienen idea de quiénes son? Son un par de desconocidos, ¿verdad? Messi lovers, Cristiano lovers. ¿Team quién? ¿Team Cristiano Ronaldo, Team Messi? Dos de los mejores jugadores de fútbol en la historia de lo que lleva el fútbol. Gracias, Tatis. Talentosísimos. Para algunos están en el top 5 de los mejores jugadores que han existido hasta la fecha. Hay quienes dicen que alguno de ellos dos, quien sea afín a alguno de ellos, es el mejor jugador que jamás ha existido. Muy talentosos. Cristiano Ronaldo está cerca de cumplir los 1000 goles, el primer jugador en la historia del fútbol de cumplir 1000 goles en torneos oficiales. Es posible, si así ocurre, se acaba la discusión, que si gana el mundial de este año y llega a los 1000 goles, quede catalogado como el mejor jugador de la historia. Muy talentoso. ¿De dónde viene su talento? Su talento, como dicen algunos de sus compañeros, lo construye con disciplina y esfuerzo. Los compañeros que juegan con él dicen que él es el primero en llegar al entrenamiento y el último en irse. No le gusta perder tiempo viendo películas, sino que mientras que ve la película se pone unos aparatos que estimulan su cuerpo para que los músculos calienten y estén siempre activos. Muy talentoso. Pero su talento radica ¿en qué? En la disciplina que tiene para formar dicho talento. En contraste a él, pues está Lionel Andrés Messi. Yo soy Team Messi. Un jovencito argentino que desde niño mostró altísimas cualidades y aptitudes para ser un excelente futbolista. De hecho, la que lo terminó potenciando para que se lanzara y siguiera ese trayecto no fue ni el papá, ni la mamá, ni los hermanos, fue la abuelita. La abuelita lo vio jugar desde pequeño. Aunque es muy disciplinado, se afirma que este hombre ya tiene un talento innato, como que nació con esa venita para el fútbol. Entonces, mientras que Cristiano Ronaldo tiene que entrenarse y capacitarse mucho para lograr todo lo que ha logrado, de alguna forma Messi tiene ese talento natural que lo ha llevado a donde está actualmente. ¿Por qué le hablo de esto? Porque así como ellos tienen talentos
unos construidos, otros naturales que los han llevado lejos, estoy convencido de que cada una de las personas que está hoy en este edificio tiene muchos talentos, algunos naturales, desde pequeñitos los tienen, y otros que han ido construyendo con el tiempo. ¿Se ha visto esos niños que a los 3 años ya son unos excelentes pianistas? Tremendo. Como hay también unas personas que aprenden a tocar piano a los 20 años y se vuelven muy buenos, muy talentosos. ¿Qué talentos tienes tú? ¿Hay algún talento que sea innato en ti? Que desde pequeñito tú dijeras, yo soy bueno para esto. ¿Qué talento has construido a lo largo de tu vida? Pues déjame decirte, y ya voy a irme encaminando hacia el texto bíblico, que Dios es experto en utilizar los talentos que nos ha permitido ir adquiriendo a lo largo de nuestra vida para cumplir sus propósitos, y en el momento en que Él nos salva, esos talentos que Él otra vez nos ha permitido adquirir se potencian un montón para que el Señor cumpla sus santos propósitos. Los talentos que tienes hoy son útiles para el reino de Dios, sea cual sea. ¿Sabes coser? ¿Sabes hablar en público? ¿Sabes lo que sea? Es útil. ¿Está bien? ¿Están claros hasta aquí conmigo, verdad? Resulta que bíblicamente hay una distinción entre talento y don. Los dones sobrenaturales, dones espirituales que da el Espíritu Santo. Sé que cuando hablamos de la palabra o la frasecita don sobrenatural, don espiritual, como que tenemos cierto recelo por lo que hemos visto en otras congregaciones, con lo que hacen allá con los supuestos dones, que hablan en lenguas, que hacen milagros, que tumban personas, y la gente le pone el calificativo de dones sobrenaturales. Y aunque es verdad que en aquellas congregaciones ocurre eso y malutilizan los dones sobrenaturales que Dios dio, no deja de ser cierto que la Escritura afirma que cada creyente que ha recibido al Espíritu Santo ha sido capacitado, se le ha entregado un don sobrenatural de parte de Dios. No existe un cristiano, no existe un creyente que no tenga un don regalado, dado por gracia de parte de Dios. ¿Lo sabían? Entonces salta la pregunta en la conversación: pastor, yo soy creyente, entonces yo tengo un don. Y si lo tengo, entonces ¿cuál es ese don? Bueno, quiero mostrarte por la Biblia y a la luz de lo que dice Pedro, cuál es el asunto de los dones sobrenaturales. ¿Me acompañan? Bien. En primer lugar, por favor, escriban allí en su material: los creyentes hemos recibido un don de Dios. Los creyentes hemos recibido un don de Dios. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10, la primera frase que utiliza Pedro allí es: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. La pregunta que quiero resolver inicialmente es: ¿quiénes son ustedes? ¿A quién les estaba hablando Pedro? Bueno, resulta que Pedro se entera que ciertos cristianos de diferentes regiones, como de Asia Menor y de Europa, estaban siendo perseguidos por causa de su fe. Miles de cristianos estaban recibiendo burlas, ofensas, situaciones complejas por causa de seguir a Cristo. Les estaban diciendo que ellos creían en babosadas, perdónenme la palabra, pero es que literalmente pensaban que eran tontos por andar siguiendo a un hombre que había sido colgado en un madero. Y entonces los marginaban un poco de la sociedad. Algunos los expulsaban de sus trabajos, los expulsaban de las sinagogas, y la situación realmente se estaba poniendo un poco compleja. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, se entera de dicha situación
y procede a escribir una carta, la primera carta de Pedro, con el fin de brindarles ánimo, esperanza y aliento a estos creyentes que estaban pasando por esa situación. Y esa carta que escribió Pedro hace casi 2000 años, la tenemos hoy en la Biblia. Preciosa carta, es la primera carta de Pedro que está allí en el Nuevo Testamento de la Biblia que usted tiene. Pedro les dice a estos creyentes, otra vez miles de diferentes regiones, les dice lo siguiente. Por ejemplo, tengo unas frases en pantalla. Hermanos, ustedes tienen una esperanza viva. Y aunque ahora por un poco de tiempo tengan que sufrir, sigan confiando en el Señor. Su fe es más preciosa que el ¿qué? Que el oro. Ustedes son linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. ¿Recuerdan ese precioso texto? Cristo también sufrió por ustedes. No se sorprendan por el fuego de la prueba, porque después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el mismo Dios, Él mismo, los va a restaurar. Entonces allí está Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dándole aliento a estas personas para que se mantengan firmes en la profesión de su fe. Pero hay algo más. Pedro les enseña o les recuerda en el capítulo 4 que tienen una herramienta poderosísima dada por Dios para que se ayuden los unos a los otros en medio de la situación difícil que estaban viviendo. Están siendo perseguidos, están siendo maltratados, pues recuerden que Dios a cada uno de ustedes les dio un don para que lo utilicen bien y ayuden a su hermano de la iglesia. Entonces, otra vez, ¿a cuántas personas le estaba escribiendo Pedro? A miles de personas que tal vez no se conocían entre sí, que eran de diversas regiones y que dentro de las pocas cosas que tenían en común era que estaban siendo perseguidos, y otra cosa que tenían en común era que tenían a Cristo. Pedro, ¿cómo sabes tú que estos miles tienen un don del Espíritu Santo? ¿Saben por qué está tan seguro Pedro de lo que les está diciendo? Aunque creo que ni los conocía a todos los que les estaba escribiendo, porque Pedro predicó de eso. En Hechos capítulo 2, cuando la iglesia nace, ¿recuerdan que viene el Espíritu Santo y capacita a unos hombres para ir a predicar? El primero en predicar es Pedro, y predica delante de multitudes, y allí está en Hechos Pedro con su voz de trompeta, predicándole a miles de personas que lo están allí escuchando, judíos de diferentes regiones del mundo. Y Pedro les predica el evangelio tal cual, puro, los llama al arrepentimiento, a que crean en el evangelio. Y después de que estas personas escuchan las palabras de Pedro, el Espíritu Santo toca sus vidas y les preguntan a ellos, a los discípulos, en Hechos 2, 37, 38, dice el versículo 37, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? O sea, ya escuchamos tu predicación, ¿qué vamos a hacer? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. ¿Y qué? Y recibirán el don del Espíritu Santo. Y en el 39 les dice: porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Entonces Pedro le está diciendo a estas personas que el don del Espíritu va a ser para todos aquellos que el Señor llame a la salvación. Y entonces yo te quiero preguntar: ¿el Señor te ha llamado a ti? ¿El Señor te ha salvado? ¿Tienes al Espíritu de Dios morando en ti? Bueno, lo que es verdad para la iglesia primitiva a la que le estaba escribiendo Pedro, sigue siendo verdad para la iglesia hoy del siglo XXI, para aquellos que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Amén. Por lo tanto,
puedo afirmar con total certeza que si tú eres salvo, que si tú eres un creyente, tienes un don del Espíritu Santo en ti, al menos uno. Y salta otra vez la pregunta: ¿un don, pastor? ¿Y cuál es mi don? Miren, hermanos, cuando uno entiende y cree estas verdades, su identidad en Cristo crece, porque nos lleva a apropiarnos de una verdad bíblica y a sentirnos importantes dentro del cuerpo de Cristo, así como el Señor nos ha visto importantes. Pero mientras que no entendamos estas verdades bíblicas de lo que el Señor espera de su iglesia, pues como que somos simpatizantes de la iglesia, pero esto nos lleva a sumergirnos en lo que Dios espera realmente de su iglesia, y es que vivan pensando constantemente en Él. Cuando tú entiendes que Dios te dio un don sobrenatural y lo pones en práctica, eso te ayuda a poner tus ojos en las cosas del cielo y a dejar de poner tanto tus ojos en las cosas de la tierra. ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es el don? Bueno, en el Nuevo Testamento, en diferentes cartas escritas por diferentes apóstoles, hay un listado de los dones que Dios le repartió a la iglesia. ¿Está bien? Y yo te los quiero mostrar. Ese listado de dones, nosotros como iglesia consideramos, creemos, que hay unos que siguen vigentes y otros que ya cesaron, que ya no son vigentes hoy en día para la iglesia. Te quiero hablar en primer lugar de los que creemos que están vigentes. Tú los vas a leer, me vas a seguir en la lectura y vas a pensar con cuál crees que te puedes identificar. ¿Está bien? Vamos con la lista. Entonces tenemos una tabla donde se ve el don espiritual, el texto bíblico que lo respalda y la descripción breve. Yo sé que la descripción desde allá como que es un poquito difícil de leer, pero quiero que me acompañen. Yo se los voy a leer desde aquí. El don espiritual de la enseñanza es la capacidad espiritual para explicar y aplicar fielmente la Escritura. El don de servicio es la disposición constante para servir a otros de manera práctica. Mis hermanos, nosotros conocemos a aquellos que tienen el don de servicio porque les desborda el servir por el otro. Ni siquiera solo dentro de la iglesia, sino que en cualquier lugar están listos y dispuestos para servir. ¿Conocen gente así? Gente que Dios le ha dado el don de servicio. El don de exhortación, la habilidad para animar, corregir y consolar por medio de la palabra. Dar, hay un don de dar, de contribuir al ministerio. Generosidad constante y gozosa para suplir las necesidades. También está el don de liderazgo, que es la capacidad para guiar y cuidar al pueblo de Dios con diligencia. Está el don de misericordia, que a algunas personas de aquí yo ya se los he visto. Y es la sensibilidad especial hacia el sufrimiento ajeno y acción compasiva. Están preocupados por el otro y quieren ver cómo le ayudan. Está el don de pastor, que es el cuidado espiritual y protección y guía del rebaño local. El don de maestro es la formación doctrinal y edificación mediante la enseñanza bíblica. 4 más. El don de evangelista, el anuncio claro y fiel del evangelio a los no creyentes. Hay personas que todo el tiempo quieren estar allá afuera predicando el evangelio. Y hay algo que los llama siempre a hacer eso. El don de ayudar, apoyo fiel y silencioso a la obra y a los líderes, aquellos que sirven tras bambalinas. El don de administración, organización y dirección práctica de los recursos de la iglesia, y el don de hospitalidad, apertura del hogar y de la vida para servir a otros con amor. Seguramente hay un poco más, pero quiero dejarte por unos instantes esa tabla allí en pantalla y que tú mismo identifiques con cuál crees que eres afín. ¿A qué crees que el Señor te está llamando? ¿A cuál de dichos dones? Pastor, ¿y qué tal que yo tenga el don de los que no están vigentes? No, porque es que los dones que consideramos que no están vigentes, creemos que fueron dados a la iglesia naciente, allá a los primeros discípulos, como señales para confirmar que su mensaje era verdadero.
Entonces ellos iban a predicar un mensaje extrañísimo de que Dios se hizo hombre, vino a colgarse en un madero y a los 3 días resucitó. No cualquiera cree ese mensaje. Entonces Dios permitió que estos hombres fueran acompañados con dones y señales para que su mensaje fuera creído. Pero ahora que el mensaje del evangelio ha sido esparcido, no es necesario que esos dones estén dentro de la iglesia. Voy a mencionarlos únicamente. Por ejemplo, el don de la profecía, el don de lenguas, el don de interpretar las lenguas, los dones de sanidades, aquellas personas que tenían la capacidad de sanar a voluntad propia a quienes querían sanar. Hoy Dios puede sanar a alguien. Claro, Dios es soberano y tiene el poder de hacerlo, pero no tiene nadie actualmente la capacidad para sanar a alguien a voluntad propia. Depende únicamente de si Dios quiere y cuando Él quiera. El don de los milagros, el don de discernimiento de espíritus, que era para saber si realmente esta persona estaba hablando de parte de Dios o no. Hoy ya tenemos la escritura y ese es nuestro criterio de evaluación. El don de apóstol, que es tan famoso lamentablemente hoy en día. No existen apóstoles hoy en día. Los apóstoles fueron llamados por Cristo, por Jesús mismo, para ir a fundar iglesias, pero ese apóstol cesó cuando el fundamento fue echado. Ya no hay apóstoles. El don de profeta, que era de revelar aún cosas más divinas, y la revelación nueva, que era el tema de las cartas, de los documentos escritos que tenemos en la Biblia, lo cual ya no ocurre porque la Biblia ya fue cerrada, el canon fue cerrado. Esos dones ya no están vigentes, pero entonces volvamos a la tabla anterior. De los dones vigentes, ¿con cuál te identificas? ¿Cuál es tu don? Si no lo tienes claro, bueno, si lo tienes claro, ya vamos para allá. Si no lo tienes claro, también ya vamos para allá. ¿Está bien? El caso es que Pedro otra vez le está diciendo a estos miles de creyentes: cada uno de ustedes tiene un don dado por Dios. Y aquí quiero decirles algo muy importante, porque si el tema del don espiritual no se maneja bien, el mismo don puede encargarse de envanecernos y volvernos orgullosos. Y lo primero que quiero decirles es lo que Pedro deja claro aquí. El don no es nuestro. El don, ¿quién nos lo dio? Nos lo dio el Señor. Primera de Pedro 4:10, la primera parte. Dios, de su gran variedad de dones espirituales. ¿Los dones son de quién? De Él. Y Él se lo da a quienes salvan, con el objetivo de que ellos lo administren, lo usen bien, con algunos propósitos muy específicos. Y ya voy para allá. Pastor, si yo tengo un don, ¿lo puedo usar mal? Sí. Eso dice Pedro en este documento. Segundo punto, somos llamados a administrar ese don. Primera de Pedro 4:10, la misma frase. Por favor, léala conmigo. ¿Qué dice ahí? Úsenlos bien. ¿Para qué? Para servirse los unos a los otros. Úsenlos bien. Si se pueden usar bien, implica que también se pueden usar mal. Y ya le voy a poner un ejemplo del mal uso de los dones. Oiga, hay cosas a veces tan cotidianas que uno cree que usa bien, que las sabe usar muy bien, pero resulta que uno, por el desconocimiento de cómo usar las cosas, no le puede estar sacando todo el jugo. Y le tengo un par de ejemplos. Un sartén. ¿Quién no sabe usar un sartén, verdad? ¿Ha usado una de estas? Toca con estas, ¿verdad? Porque si es de metal, ¿qué pasa con el sartén? No, se raya y la esposa de uno lo regaña. ¿Usted con qué cuchara está usando? ¿Quién no lo sabe usar? ¿Verdad, pastor? Pues uno lo pone ahí en el fogón y con la cucharita bate y todo el tema. Y parece muy elemental, pero nos estamos perdiendo de algo elemental de el sartén mismo, que nos solucionará la vida para muchos cocineros, y nos lo estamos perdiendo. ¿Qué hace usted con la palita cuando está cocinando y necesita dejarla un momento? ¿Dónde la pone? Entonces uno la pone en el mesón
y se ensucia el mesón y es complicado. Uno la pone acá, como está en la imagen, y se quema la palita. Y entonces ya le venden a uno por aparte un lugar donde reposar el palito, ¿verdad? Pero resulta que los sartenes tienen este huequito aquí de forma intencional para que allí descanse la palita cuando no la estemos usando. Entonces usted está con esto en el fuego y pone la palita acá y la palita descansa. ¡Ah, tremendo! ¿Verdad? Así como se ve en pantalla. Y uno dice, pues ¿quién no sabe usar un sartén? ¿Quién no sabe usar una palita de estas? Mis hermanos, cuando no conocemos bien algo que tenemos, podemos estar perdiéndole el jugo de lo que realmente eso puede dar, lo que eso nos puede dar. Y ocurre con el tema de los dones. ¿Cómo se puede usar mal el don que Dios nos dio? En primer lugar, no usándolo. No usándolo. Hay creyentes que para algunos esta información es nueva. Yo ni sabía que tenía un don, por lo tanto están como recibiendo un regalo y lo tienen ahí y ni siquiera saben cuál es. Hay otros creyentes que ya habían escuchado esta información, destaparon el regalo, saben qué es y no lo están usando. Y hay un tercer grupo de creyentes que destaparon el regalo y lo están usando para exaltar al Señor. Si tú identificas tu don y no lo estás usando, ya lo estás usando mal porque Dios te lo dio para que lo administres bien. ¿Cómo más se puede usar mal los dones espirituales? Pues en la Biblia hay una iglesia que resalta por el desorden con el que utilizaron los dones espirituales que el Señor les dio, y le estoy hablando de la iglesia de Corinto. ¿Ha leído la primera carta a los Corintios? Pablo fue a esa comunidad, les contó acerca del Evangelio, de Cristo, del Espíritu Santo. El Señor salvó a muchos y les dio pluralidad de dones, multitud de dones a esa congregación. Y esta congregación empezó a malutilizar los dones. Pablo se entera y toda la primera carta a los Corintios es un regaño a esa congregación por malutilizar los dones. ¿Cómo los estaban usando mal? Entonces tenemos unas frases allí que resumen lo que Pablo regaña a esta iglesia, la razón por la que Pablo regaña a esta iglesia. Porque los usaban para exaltarse a sí mismos y no a Cristo. Los dones son para exaltar a Cristo, no a nosotros mismos. Porque los usaban sin amor, porque los usaban para competir entre ellos y no para edificar la iglesia, porque los utilizaban de manera desordenada. El tema del don de lenguas en aquella primera iglesia de Corinto fue todo un asunto, al punto en que Pablo les dijo, dejen de hacer eso, porque si no los incrédulos van a venir, los van a ver haciendo esto y van a decir que ustedes están locos. Cuestión que sigue ocurriendo hoy en día en algunas congregaciones donde hay un desorden con el tema del don de lenguas. Y la gente que dice, esa gente está loca. Está loca. Y está escrito allí en Primera de Corintios. De forma desordenada. Estaban utilizando los dones para beneficios personales y no para la comunidad. Tenemos que estar atentos a la forma en que nosotros utilizamos nuestro don. Nuestros dones, el dado caso que alguno tenga más de uno. Mis queridos, así como el talento se sostiene y se perfecciona con la práctica, el don se sostiene y se perfecciona con la oración y con humillarse delante de Dios. O si no, fácilmente nos vamos a envanecer. ¿Ok? Entonces, Pedro le está diciendo a esta comunidad, úsenlos bien, y este es el primer propósito para el cual debemos usar los dones. ¿Para qué? Regálame el versículo 10, por favor. Dios les ha dado una gran variedad de dones espirituales a cada uno de ustedes. El siguiente, por favor, 10b, úsenlos bien para servirse los unos a los otros.
Ahí está la primera razón y función del don que Dios te dio. Es para servirnos los unos a los otros. Y luego Pedro hace algo muy interesante y es casi como un grito. Yo leo ese versículo 11 y para mí es como Pedro diciéndole a la iglesia en el versículo 11 otra vez, regálamelo por favor. ¿Has recibido el don de hablar en público? Le pregunta Pedro a la iglesia. Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Es decir, Pedro está cogiendo a esta comunidad y le está diciendo, úsenlos. Y yo les digo lo mismo a ustedes. Úsenlos. El Señor te salvó. El Señor te dio tantas cosas como para que estés quieto sin usar el don sobrenatural y especial que el Señor te regaló. Úsalo. Primera razón entonces para usarlo, para ayudarnos los unos a los otros, para ayudar a nuestro hermano de la iglesia. Y la segunda razón que da Pedro, que quizás es la más importante, es el tercer punto de nuestra enseñanza. Somos llamados a glorificar a Dios con ese don. Entonces Pedro continúa diciendo en el versículo 11, después de decirle a estas personas que lo usen, o sea, cuando lo usen va a ocurrir lo siguiente, versículo 11, así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. De eso se trata nuestro caminar cristiano, de glorificar ¿a quién? Al Señor. Y aquí Pedro está diciendo que cuando tú pones en función el don que Él te dio, así estás glorificando al Señor. ¿Tú quieres honrar al Señor? ¿Quieres glorificar a Dios? Usa el don que Él te dio. Muy bien, mis queridos hermanos. Quiero contarles y presentarles a 7 hermanos de nuestra congregación que yo estoy convencido que ya saben cuál es su don y lo tienen al servicio del Señor dentro de la iglesia. Estos 7 hermanos van a pasar aquí al frente y brevemente les van a contar cómo están usando y ejerciendo su don dentro de la congregación. ¿Está bien? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que tú los escuches e identifiques en cuál de esos espacios puedes poner al servicio de la iglesia y de Dios el don que Él te ha dado. ¿Me entienden? Entonces, en primer lugar, quiero invitar por favor a nuestro hermano Julián, quien nos va a contar un poco del ministerio de staff. Por favor, Julián. Buenos días a todos, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Julián Castro, yo soy el líder del ministerio de staff en este momento. Durante más de 10 años, más o menos, he estado en el ministerio de staff. Les voy a contar un poco más o menos cómo es la organización de nuestro ministerio. Como ustedes se han dado cuenta, cuando llegan a la iglesia hay una persona en la entrada. Esa área está cubierta por uno de nuestros hermanos del ministerio de staff. También tenemos el área de cafetería, el cual nosotros también la cubrimos, y tenemos la zona del salón principal, que también hay una persona que asiste a todas las personas que llegan a la iglesia. Nosotros como equipo de staff estamos disponibles todo el tiempo para lo que ustedes necesiten, para lo que ustedes en algún momento puedan llegar a necesitar. Nosotros estamos ahí pendientes. Lleguen a nosotros cada vez que vean una persona de chaleco azul y necesitan algo, búsquennos. Nosotros siempre vamos a estar ahí para servirles. También hay otra persona adicional en cada uno de los en cada ministerio, que es el líder. Ese líder, por lo menos en el ministerio de staff, está pendiente de cada una de las áreas y apoya a estas áreas para que
prestemos, digámoslo así, un buen servicio cada domingo. En mi experiencia como servidor del Ministerio de Staff, ha sido muy gratificante. De verdad, esto llena mi corazón. Cada vez que vengo un domingo aquí a servir, me parece excelente. Me lleno de energía, no salgo cansado, llego lleno de energía y me permite siempre esto estimularme aún más para servirlo afuera. Siempre la iglesia para mí ha sido una escuela de servicio y esto me ayuda a que afuera pueda yo mostrar el amor de Cristo y lo que he aprendido dentro de la iglesia. Esto, mis hermanos, quiero invitarlos también a que el que no haya podido servir, háganlo desde los dones que el Señor ha puesto en sus vidas. Aprovéchenlos, pónganlos al servicio del Señor. Esto realmente es muy gratificante para nosotros. Veo que por el equipo de staff han pasado muchísimas personas que también han sentido ese gozo y ese amor y esa pasión por servirle a nuestro Señor. Entonces, realmente, si ustedes ven que quieren y servirle al Señor de todo corazón y quieren hacerlo en el Ministerio de Staff, afuera hay una mesa disponible para que se acerquen a ella, se inscriban y puedan comenzar su servicio al Señor. Muchas gracias. Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Tatiana y tengo el gusto de servir en el Ministerio de Bienvenida. Quiero contarles que tengo un video muy cortitito, por favor véanlo. Aquí podemos ver personas de diferentes lugares de nuestras iglesias en las sedes globales, no solamente en Chía. Y quiero contarles que todos ellos y todos nosotros llegamos por primera vez, una vez a una iglesia. Como nuevos creyentes, como personas que ya éramos creyentes en diferentes situaciones. Pero alguien nos recibió con una sonrisa, con un cafecito. Eso espero, que todos hayan tenido un buen recibimiento. Pero parte de que estemos aquí hoy y parte de que ellos continúen en sus sedes es la calurosa bienvenida que nosotros les damos, y eso es el Ministerio de Bienvenida. Así que si a ustedes les gusta recibir visitas en sus casas, porque es lo mismo, pueden acompañarnos en este ministerio. Yo quiero contarles que las personas que nos visitan por primera vez, y hoy tenemos varias, gracias al Señor, son un regalo de Dios. En Hechos 2:47 dice: y el Señor añadía día a día los que habían de ser salvos. También quiero contarles que nuestra responsabilidad como iglesia es cuidar esos regalos. También en Hechos dice que se pastoreen unos a otros, y ese es nuestro compromiso, cuidarles, recibirlos, pero lo hacemos de una manera muy sencilla, para que ustedes no piensen que esto es muy difícil y que tienen que hacer cosas muy extrañas. No, lo hacemos a través de nuestra tarjeta de conexión. ¿Pero qué es eso? Solamente estamos allá afuera, les saludamos, les ofrecemos un cafecito, los conectamos y les ayudamos a llenar la tarjeta de conexión. Así que si a ustedes les gusta recibir visitas en su casa, les gusta ofrecer un cafecito, por favor acompáñenos. Aquí a la salida van a encontrar el stand para inscribirse. Gracias. Buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Mi nombre es Giselle Fábregas y soy la líder del Ministerio CF Kids. Quiero comenzar con una pregunta muy sencilla. ¿Recuerdan cuál fue esa persona que les habló de Jesús cuando eran niños? Quizás fue un papá, una mamá, alguna abuela o tal vez una maestra. Alguien sembró en ustedes la palabra de Dios en tu corazón, y hoy todavía esa palabra está dando frutos. Por eso existe CF Kids, mis hermanos. Quiero decirles que tenemos la misión muy clara, y es ayudar a los niños a seguir a Jesús. Jesús vio a los niños no como una distracción. Considero que realmente los veía como una prioridad. Por eso dijo: dejad a los niños venid a mí. Mis hermanos, CF Kids no es una guardería. CF Kids
En CF Kids enseñamos la palabra de Dios, primeramente de forma bíblica, activa, divertida y sobre todo de una manera segura, en un lenguaje que ellos puedan entender, que cada niño que sube al salón pueda de cierta forma recibir y entender el mensaje de Jesús. A lo mejor todos no seremos grandes predicadores, pero todos podemos ser sembradores. Y no hay tierra más fértil que el corazón de un niño. Así que ese sembrador puede ser tú que estás ahí sentado. Y a lo mejor te preguntas, sí, pero no tengo experiencia o no sé enseñar. No te preocupes, el Señor está buscando corazones, sobre todo que lo amen y luego que estén dispuestos a servir. Por eso allá afuera tenemos una mesa de CF Kids esperándote. Y recuerda, no es solo un ministerio, es ayudar a un niño a seguir a Jesús. Muchas gracias, mis hermanos. Mi nombre es Jason Portilla y soy el líder de CFJ. Arriba los jóvenes. De 40 para abajo. CFJ es un ministerio importantísimo en esta congregación. ¿Por qué? Atendemos a aquellos jóvenes que llegan acá a la iglesia, jóvenes que necesitan sus espacios. Pero ¿saben? Quiero contarles de algo, brevemente. Hay unas cifras que pasan desapercibidas y que a veces nosotros ni notamos. Hay aproximadamente en Colombia 5.270 jóvenes en riesgo. En promedio dice que hay adolescentes entre 12 y 18 años, 5.270 jóvenes que ya, imagínense, de 12 a 18 años que ya han consumido sustancias psicoactivas. También para este año se reportó que en todo el país hubo 183 adolescentes que se suicidaron. Esto es alarmante y esto es algo que nos debe a nosotros, aunque entristecer, nos debe motivar a ser la luz para estos jóvenes. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes que se están perdiendo. Y entonces, pero usted preguntará, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cierto? ¿Cómo puedo ser parte de este ministerio? Y es de esta forma: únete al grupo de líderes de CFJ. En esta congregación, nuestra meta es poder llegar a esos jóvenes que están buscando su propósito fuera en el mundo y que el mundo les dice cómo deberían encontrar su propósito y no lo buscan en la verdadera luz que está en Cristo Jesús. ¿Quieres ser luz para estos jóvenes? ¿Quieres salvar vidas? Porque saben, en CFJ no entretenemos a jóvenes, en CFJ salvamos vidas, vidas de jóvenes que se están perdiendo, que cada día deciden irse tras el mundo y olvidar la palabra de Dios. Por eso, si tú quieres ser parte de CFJ, al final tenemos un stand en el cual tú te puedes inscribir y puedes ser luz, puedes apoyar en muchas áreas. Para este año, CFJ tiene la misión de poder llegar a más jóvenes de Chía. ¿Quieres ser parte? Yo te animo a que te inscribas al final en el grupo, en el stand que va a haber de CFJ, para que seamos luz para estos jóvenes. ¿Amén? ¿Queremos ser luz? Seamos luz para estos jóvenes. Buenos días. Yo soy muy nerviosa, así que voy a leer lo que voy a decir. Mi nombre es Catherine Ramírez y soy la líder de producción. Para comenzar, Dios nos creó sensoriales y cada uno aprendemos de maneras diferentes, por lo que usamos la experiencia como un medio de forma adecuada, sin manipulaciones, para ser de apoyo a quien esté predicando la palabra del Señor. En este ministerio queremos lograr que el mensaje sea recordado por las personas para que aprendan de Jesús. Nosotros aprendemos de 3 maneras. Cada uno tiene una forma que es predominante a la otra. Estos estilos de aprendizaje son visual, auditivo y kinestésico. El visual es cuando pensamos en imágenes o una representación visual de la información. En auditivo es cuando se reciben explicaciones oralmente o cuando pueden hablar y explicar esa información a otra persona.
El kinestésico es cuando asociamos esa información con alguna sensación o movimiento, o sea, en nuestro cuerpo, ya sea escribiendo, bailando, varias actividades. Por eso, junto con el pastor o quien esté predicando, preparamos estas ayudas visuales, que son las gráficas. Las kinestésicas son las hojas de apuntes que ustedes cogen cada domingo, y él se encarga de la auditiva. Nosotros solamente ayudamos a controlar el volumen para que todo esté con claridad. También el alabanza, las visual es las letras de las canciones, y auditivo, pues alabanza, solamente nosotros hacemos unas cositas en el volumen y ya. De esta forma creamos una experiencia donde les ayudamos a que puedan aprender con más facilidad. En producción lo que nos encargamos es las gráficas que ven en pantalla, controlar el sonido, las luces, tomar fotos, videos, movemos redes sociales y también publicamos las enseñanzas en YouTube. ¿Esto cuándo lo hacemos? Esto lo hacemos entre semana, que es la edición de contenido para redes, y nos coordinamos con alabanza para que las letras de las canciones estén bien, la mayoría de las veces. Y también preparamos las gráficas de la prédica. Miami nos manda los fondos, nosotros ponemos la información que el pastor o quien predica va a predicar en el domingo. Y los domingos nosotros preparamos todo y controlamos, como dije, luces, sonido, gráficas, grabación, fotografía y todo eso. Y esto es solamente mi opinión personal, pero si se olvidan que estamos acá, significa que hicimos un buen trabajo, porque eso significa que no fuimos una distracción para ustedes para aprender de las escrituras. Entonces, si alguien se motiva a estar detrás de cámaras, los esperamos allá afuera en una mesita. Gracias. Buenos días, querida familia en Cristo. Mi nombre es Camilo y pues yo tengo el privilegio de servir el ministerio de alabanza de nuestra iglesia. Hoy pues quiero compartir con ustedes, aunque sé que la mayoría ya lo sabe, ya lo tiene bien claro, porque la alabanza no es solo venir a cantar canciones bonitas, sino pues algo profundamente transformador en nuestra vida cristiana. ¿Me regala la siguiente, por favor? Sobre nosotros, bueno, ahí como dice, la alabanza es una expresión de honor, de gratitud y reconocimiento a Dios por sus obras y su carácter, manifestada a través de cantos, música, palabras y un estilo de vida. No solamente es lo que decimos en las canciones, sino es nuestro estilo de vida también, preparando el corazón para una adoración más profunda y acercando al creyente a Dios, reconociendo su poder y fidelidad, incluso en tiempos difíciles. ¿Me regala la siguiente, por favor? La Biblia nos dice claramente que fuimos creados para glorificar a Dios. En el Salmo 150, versículo 6, nos dice que todo lo que respira, alabe al Señor, aleluya. Cuando alabamos, nosotros estamos reconociendo quién es Dios, quién es Él. Es un Dios grande, un Dios fiel, misericordioso. Proclamamos su victoria sobre cualquier circunstancia y su omnipotencia sobre toda su creación. Nuestra fe se fortalece y nuestro espíritu se renueva también. La alabanza como tal no depende de cómo nosotros nos sentimos, sino que es una decisión de adorar al Rey de Reyes, aunque estemos atravesando un desierto. Y cuando alabamos en medio de esas pruebas, Dios obra de formas maravillosas, ¿cierto? La siguiente, por favor. Okay. La alabanza nos lleva a un lugar de intimidad profunda con Dios. En el versículo 3 del Salmo 22, que dice: sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Se dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando nos reunimos para adorar aquí en la congregación, en otros lugares, su presencia se manifiesta de una manera especial, ¿cierto? Pero pues la alabanza no es solamente comunión vertical con Dios, también es horizontal, comunión con nuestros hermanos en la fe. En la siguiente. En la primera de Juan 1:7 leemos: pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando cantamos juntos, oramos juntos, ensayamos juntos, acá se forman lazos muy profundos.
nacen amistades espirituales, se sanan corazones, nos exhortamos unos a otros y pues el ministerio de alabanza es una familia dentro de esta gran familia que es la iglesia, ¿cierto? Y pues aquí es donde les queremos invitar a que sean parte de esta familia. Si ustedes tienen algún talento musical, tocan guitarra, tocan batería, bajo, violín, flauta, lo que sea, o pues siempre han sentido de pronto en su corazón el deseo de aprender a tocar o a cantar a tocar algún instrumento o a cantar para servir al Señor, pues ese es el lugar que también los espera a ustedes. No necesitan ser profesionales. Lo único que necesitamos, lo único que les pedimos es un corazón dispuesto a servir al Señor, a servir a la iglesia, a servir a sus hermanos, compromiso con los ensayos y las reuniones, ganas de crecer espiritual y musicalmente, que es muy importante. Y pues si sienten ese llamado, acérquense después del servicio a nuestro stand en el lobby. Antes de salir los estaremos esperando con los brazos abiertos. Solamente quisiera decirles también que la alabanza no es un ministerio más, es el aire que se respira en el cielo, como todos los ángeles. Y Dios quiere usar su voz, sus manos, sus corazones para que más personas experimenten su presencia. Muchísimas gracias. Respire profundo. Mi nombre es Jorge Muñoz, soy líder de devocionales. Un poquito raro ese nombre, pero lo vamos a aclarar. Hasta este momento tenemos mucha información aquí en la cabeza, ¿cierto? Espero que en este momento el Señor le haya mostrado cuál es el don y en dónde va a servir. Eso es lo más importante de esta reunión, que ustedes se tomen un momento para digerir esta información. Respiren profundo, hagan un momento de silencio. Regálenme 5 minutos, voy a presentarles qué es devocionales. Permítame refrescarles en la mente qué es un devocional. No es ese librito o esa transmisión por internet que recibimos a diario, que viene de hermanos bien intencionados que preparan un devocional para que nosotros lo grabemos y estemos felices ese día y decimos, ok, ya hice mi devocional. No, en este caso, el devocional para nosotros es un momento que nos tomamos allí, sea semanal, sea diario, espero que sea diario, en el caso de nosotros, que tomamos un rato para leer las escrituras, leer la Biblia. Eso lo vamos a hacer ¿para qué? Para reflexionar sobre lo que estamos leyendo, para meditar en esa escritura y para que el Espíritu Santo nos ilumine esa palabra a diario. ¿Con qué fin? Que nosotros tengamos comunión con Dios en ese momento, sean 5, 10, 15, 20 minutos lo que usamos a diario. El Señor nos va a mostrar la guía que necesitamos para este momento que estamos viviendo. Entonces es de vital importancia que yo me comunique con Dios a través del Espíritu Santo y esa palabra quede primero en mi mente, me transforme mi mente y baje a mi corazón por la acción del Espíritu Santo. Va a ser muy práctico lo que el Espíritu Santo nos va a mostrar allí. Si no hemos hecho esto, lo invito a usted a que lo haga diario, en secreto, allí en su habitación, 5, 10, 15 minutos, porque eso es lo que nos va a cambiar la vida como cristianos. El Señor Jesús en Mateo 28, 19, 20, voy a parafrasear estos dos, muy parafraseado, dice allí la gran comisión. ¿Cuál es? Vayan y hagan discípulos. Y en el 20 dice, enseñándoles todo lo que les he mandado. Esta gran comisión es para solo las personas que tenemos una visibilidad ante la iglesia. No, tanto para el nuevo como para el viejo ya en el evangelio, es un mandato que nos pone el Señor. Es un mandato que además debe ser hecho con amor, porque nosotros vamos a predicar la palabra, vamos a darle a conocer las buenas nuevas del evangelio a todas las personas. ¿Qué tienen que ver estos dos puntos con lo que estamos haciendo aquí con devocionales? Devocionales, le pedimos el favor, hace 2 años viene este ministerio, a hermanos y hermanas que quieran participar de 5
a 15 minutos como máximo en una predicación. ¿Cuál es el tema de esa predicación? Lo que vieron en el devocional, un tema que el Señor haya tratado directamente de las Escrituras, que el hermano haya pensado, la hermana haya pensado, lo razone y lo baje al corazón y lo transmita al servicio. Generalmente nos tomamos ese tiempo los domingos a las 9 de la mañana. ¿Qué tan vital es esto para un cristiano? Muy importante, porque le vamos a perder el miedo a hablar en público, vamos a razonar la palabra de Dios y vamos a transmitirla de una manera sencilla, porque Dios no solamente aquí en la iglesia nos va a dar la oportunidad de transmitir ese mensaje. Tal vez ya lo ha hecho usted con un familiar, con un amigo, o tal vez cuando salimos a las jornadas en el parque, usted pueda transmitir la palabra de Dios de una forma clara, sencilla, humilde, para que el Espíritu Santo salve a las personas. Entonces lo que hacemos acá es tener un semillero para aquellos predicadores que van a estar tal vez aquí en tarima, tal vez allá arriba con los niños, tal vez en otras áreas de la iglesia, enseñando y, ¿por qué no?, capacitándonos unos a otros de lo que Dios me ha dado, yo doy. Entonces la invitación no la hago yo, no la hace la iglesia, la hace el Señor Jesucristo. Es la gran comisión, es algo que es un servicio con amor hacia los demás, porque vamos a transmitir la palabra de Dios simple, sencilla, educándonos unos a otros. Entonces piénsenlo, piensen qué ministerio va a estar allí y salga emocionado. Allí lo estamos esperando para recibirlos en su inscripción. Muchas gracias. Que el Espíritu Santo le guíe a dónde quiere servir. Pero como le digo, dice Pedro, úsenlos para servirse los unos a los otros y esto traerá gloria al Señor. Tomémonos un par de minutos para meditar en el sermón y en lo que escuchamos. Allí incline su rostro y oramos al Señor.